Hola, buenas tardes. Pues bueno, ya son las 6:05, entonces vamos a comenzar con la capacitación. El día de hoy estamos con nosotros el doctor Ricardo Alvarado, que nos estará presentando el tema de la trabajadora gestante. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor, y pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lick. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a arrancarnos para dar continuidad a nuestro programa de capacitación. Antes que nada, les agradezco a todos nuevamente por el esfuerzo de estar a esta hora. Repito, sé que ahorita algunos seguimos en nuestros trabajos, acaban de salir, están en terceros turnos, están haciendo un esfuerzo y se los agradezco enormemente. Pues bueno, vamos a tocar un tema el día de hoy por demás interesante, que es el de la trabajadora gestante para la parte de la medicina laboral. Vamos a definir primero el embarazo. Miren, antes de meterme a la parte teórica, quisiera que les voy a pedir que hiciéramos una pequeña reflexión, lo que realmente significa o simboliza que es un embarazo. Un embarazo es, de la forma poética, crear vida, literal. Se dice de una forma muy sencilla, pero ustedes conocen embriología, estudiaron fisiología, estudiaron todo el proceso bioquímico que se va formando para desarrollar finalmente un feto y finalmente un ser humano. Pónganse a reflexionar un momento la maravillosa molécula de lo que es el ADN. Les estoy hablando de cadenas de pentosas, carbonos con hidrógeno, unas bases nitrogenadas en medio, formadas de tal forma, valga la redundancia, de tal composición, que además no solo crean vida, sino que forman a un ser humano, considerando, imagínense la parte nerviosa, plexo braquial, deditos, uñas, órganos, la parte central del tubo cardíaco y cómo se va enrollando todo para formar cavidades. O sea, realmente hablar de un embarazo es algo maravilloso. Yo me atrevo a definirlo como un milagro. Hay dos moléculas para mí que son maravillosas en este planeta, que son el ADN y el agua. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de lo que hace el ADN, simplemente en la formación de una especie, que es actualmente pues, la raza humana. Entonces, reflexionenlo, compañeros, para que vean la importancia que tiene como tal este tema. Entonces, como tal, el embarazo, ¿qué es? El embarazo es un periodo en que un feto se desarrolla dentro del útero de una mujer. Este dura aproximadamente 40 semanas, la media es de más o menos 2 semanas, un poco más de 9 meses y se mide desde el último periodo de la menstruación hasta el parto, ¿no? Considerando que cuando tenemos un retraso de al menos un mes, más de 30 días de un periodo menstrual, con una paciente que se considera pudiese ser regular, pues hay una sospecha clínica de que está embarazada. Esto es la parte fisiológica, ya la saben, hay fecundación, un óvulo con un espermatozoide, pasan trompas de falopio, se insertan en la parte endometrial y se va desarrollando mórula, blástula y todo lo que ustedes ya conocen, hasta generar finalmente a un embrión, ¿no? Entonces, algo bien interesante es que entendamos qué es lo que va sucediendo. Recordemos que los primeros 3 meses son cruciales, es prácticamente las etapas más importantes, porque en los primeros 3 meses se están desarrollando la diferenciación de los órganos y es cuando más problemas podemos tener de alteraciones en el desarrollo del feto por mutagénicos o teratogénicos. Los siguientes meses es de crecimiento y maduración hasta el momento ya del alumbramiento, ¿no? Entonces, algo bien importante es que debemos entender que el embarazo es un estado fisiológico, per se no es una enfermedad. Muchas veces decimos, es que ya se alivió, ¿no? La mujer nació el bebé y ya se alivió, pues no se alivió de nada, ¿no? O sea, sabemos que la mujer sufre y es un reto y es algo, pues, algo muy importante. Repito, están creando vida dentro de ustedes. Es algo maravilloso, pero como tal es algo fisiológico, es parte de nuestra función normal como seres humanos. La mujer tiene esta cualidad. Por lo tanto, no se considera una patología. Ojo, el embarazo no es una enfermedad. Y por lo tanto, hay responsabilidad para tener aviso oportuno de que la mujer está embarazada, ya sea de ella,
ella debe de notificar de inmediato a la planta de que está embarazada, y nosotros también debemos de hacerlo conducente para el cuidado materno-fetal, ¿no? Porque estamos hablando aquí ya no solo de la vida de la trabajadora, sino de una nueva vida que viene en camino, que además orgullosamente va a ser un ciudadano mexicano, y con nosotros debemos de hacer todo lo posible para que ese hijo de esa señora, sea de quien sea, tenga las mejores condiciones para que se desarrolle y nazca en nuestro país. Recuerdo una vez, haciendo un recorrido en planta, alcanzo a ver una trabajadora que tenía 7 meses de embarazo, en un área que se llama limpieza, estaba haciendo limpieza de unas piezas con solvente, literal. Entonces, cuando le pregunto que qué hacía ahí, si habíamos prohibido que estuviera ahí, su respuesta fue, pues es que el supervisor me mandó y yo tengo que estar aquí, lo tengo que hacer. Cuando fui por el supervisor, le dije, venga, mira, ¿qué ve? No, pues es que no, me faltó a la otra persona, tuve que dejar a la señora. Y la pregunta fue muy sencilla, ¿no? Dije, si esa mujer fuera su mujer y el hijo que está esperando fuera de usted, ¿la pondría a hacer lo que está haciendo? De inmediato me contestó, no, no, claro que no, ¿cómo crees? ¿Y por qué sí lo hace? O sea, ¿por qué no nos importa la vida de, si no es directamente de nosotros, ¿por qué no nos importa la vida de ese bebé o la vida de esa mujer, ¿no? Con los efectos que pueda tener el daño a su salud. Entonces, señores, el embarazo hay que ser muy empáticos. Recuerden que también una mujer cambia completamente durante el embarazo. Un muy buen maestro de gimnasia nos decía, señores, cuando una mujer se embaraza es otra mujer. Se va transformando en etapas, cambia esa mujer y ella misma lucha por tratar de recuperarse y por tratar de entender lo que está viviendo. Entonces les pido que sean muy sensibles, sean muy empáticos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para cuidar el binomio materno-fetal. Entonces, dentro de las atenciones que nosotros debemos de hacer en un área de servicios de medicina del trabajo, pues debemos de dar una atención prenatal básica y llevar un control de embarazo. Punto número uno, lo primero que debemos de hacer es, dentro del control prenatal, es verificar la exposición a factores de riesgo. Oiga, señora trabajadora, ¿usted en dónde está? ¿A qué se expone? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas veces lo hace? Vamos, déjeme ir a su área, déjeme analizar a mí si alrededor, no solo de lo que usted hace, sino alrededor de donde usted está, pudiera haber algún riesgo para la salud de su bebé y de usted. Entonces, creo que el punto clave de los servicios de salud en trabajo en una planta con una embarazada, pues es esto, verificar que no haya factores de riesgo o exponerla lo menos posible. Segundo, es responsabilidad de nosotros elaborar y registrar una historia clínica, una nota dentro del expediente con el diagnóstico de embarazo, o llevar algún carnet perinatal, ¿no? Que algunas plantas en sus servicios así lo llevan. Esto nos da facilidad de llevar seguimientos a los controles. Tercero, tenemos que confirmar el embarazo. Aguas, porque muchas veces, desafortunadamente, la paciente no conoce bien los periodos de su fecha de última regla, lleva mal control, a veces son pacientes que son irregulares, pueden llegar a reglar cada 2 meses, cada 3 meses, y ella puede crear una falsa esperanza de que está embarazada. O me ha tocado, ¿no? Que a veces la paciente te dice, es que yo me siento embarazada, y no hay realmente una confirmación de un embarazo. Entonces, nuestra responsabilidad es pedir las pruebas pertinentes, la prueba inmunológica de embarazo en orina o en sangre. Ustedes saben, se mide la hormona, la gonadotrofina coriónica humana, y esta puede ser, lo más común es que sea cualitativa, pueden pedir una cuantitativa, dependiendo ya el periodo que lleve de retraso de embarazo, y o pues también un ultrasonido, ¿no? Un ultrasonido obstétrico, y aquí ya se puede ver presencia de un saquito, presencia de latido fetal, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo que confirmen realmente ustedes el embarazo. Debemos de empezar a calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Hay fórmulas que ya tenemos por default que nos enseñaron hace años. Ahorita en internet hay 1 millón de calculadoras diferentes que ustedes ponen nada más la fecha última de regla y sale de inmediato la fecha probable de parto. Inclusive les puede calcular en qué semana de edad gestacional está la paciente. Y si no, pues que mejor lo corroboran con la cualitativa de sangre, orina, de la hormona coriónica humana, o el propio ultrasonido. Normalmente recuerden que se hace con medición de fémur o de perímetro cefálico, y ahí sale, ¿no? La propiedad gestacional. Recordando que sí puede haber una variación, y es importante pues, para ver cómo va el desarrollo del producto dentro de la madre. Hay que buscar factores de riesgo personales o heredofamiliares. Ojo, muy importante,
ustedes muy probablemente ya lo estén viendo, cada vez nuestras trabajadoras embarazadas son más añosas, ya empiezan a pegarle ya a los 30. Normalmente las de las áreas administrativas empiezan a ir arriba de 34, 35, recordando que un embarazo de alto riesgo es de 35 para arriba aguas. He tenido pacientes que tienen inclusive 42 años y se están embarazando en estos tiempos peligrosos de encierro COVID. Cuidado con esto, ¿no? Vean la edad, cuánto periodos intergenésicos, antecedentes, amenazas de aborto, abortos, comorbilidades, enfermedades, todo lo previo que les pueda llegar a complicar la evolución del embarazo de su trabajadora. Sí es nuestra responsabilidad prescribir medidas generales higiénico-dietéticas, punto. No se metan en broncas en dar tratamientos y opinar sobre los mejores tratamientos de infecciones y podemos iniciar o sugerir algún tratamiento, pero recuerden que para esto hay especialistas. Nosotros debemos de dar nada más medidas generales, ¿no? Que coma esto, que sí haga, que no haga, qué tanto puede hacer o no hacer, la actividad, etcétera, ¿no? Lo higiénico dietético sí es responsabilidad directa de nosotros. Lo podemos orientar, personal de enfermería, médico, la mayoría de los paramédicos también saben dar medidas generales, ¿sale? Hay que promover y confirmar el control prenatal por especialista, ya sea en el IMSS o en un particular. Les soy muy honesto, yo estoy más a favor de que acudan con un médico particular y que vayan a hacer al IMSS algunos trámites. Yo entiendo que no todos tenemos la posibilidad de acudir con un particular. Finalmente el área de gine en el IMSS es muy buena, hay buena calidad, pero está saturado el servicio, ¿no? Deben de llevar también al menos una consulta mensual de control prenatal con ustedes, registrada con todo lo que habíamos dicho aquí. Con el registro, la consulta mensual, vamos a hacer cosas muy sencillas, ¿eh? Pesarla, vamos a checar signos vitales, principalmente control de presión arterial. Pueden hacer algo de Stroxtis en ayunas para ver cómo va evolucionando la paciente. Por favor, nosotros no estamos capacitados ni tenemos la especialidad para andar haciendo cosas extras raras como tactos, como estar pidiendo estudios raros especiales, como estos estudios estructurales especiales de ultrasonido. Nosotros no somos el especialista. Podemos incurrir inclusive en algún tipo de penalización por hacer algo más que no nos corresponde. Hagan una consulta general, cómo se siente, vigile sus datos de alarma, lo normal de su presión debe ser esto, ahorita cómo anda, chicos de Stroxtis, pueden checar algo de fondo uterino, perímetro abdominal, hasta ahí, ¿no? Y verificar obviamente que no esté expuesta a ningún factor de riesgo. Y por último, hay que notificar en tiempo y forma al área de capital humano a través de unos formatos que ahorita vamos a mencionar sobre el estado gestacional de nuestra trabajadora. Entonces, en conclusión, compañeros, les recuerdo, el que una mujer esté embarazada tiene que llevar mucho detrás de todo. Tiene que ver cromosomas, genética, tiene que ver células, tiene que ver incubación, anidamiento en la parte uterina, tiene que ser cambios hormonales impresionantes en la mujer, tiene que ver seguimientos médicos, toma de ciertas vitaminas, vacuna al tétanos. Ahorita ya saben que acaba de salir lo de la vacunación de mujeres entre 18 y más para embarazadas, ¿no? Que ya están agarrando a partir de de la semana 9 de edad gestacional. Entonces, pues es algo muy, muy, muy complejo, ¿eh? Más allá de, entendámoslo así, pues hay que cuidarlas, ¿no? Muy bien. Entrando a la parte de restricción de labores, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en el artículo 58, ya nos empieza a prohibir en dónde no puede estar una embarazada. Entonces nos dice así directamente, se prohíbe asignar a una mujer en estado de gestación la realización de, ojo, ruido y vibraciones. Ruido y vibraciones. No nos dice a partir de 90 decibeles ya no puede estar expuesta. Si las vibraciones alcanzan tantos hertz ya no puede estar expuesta. En general la ley, este reglamento nomás nos dice que en forma general no pueden estar expuestas a ruido y vibraciones. Obviamente a sustancias tóxicas, cancerígenas, teratogénicas o mutagénicas, a radiación ionizante y no ionizante, recordando que la radiación ionizante es aquella que tiene la capacidad de alterar el último electrón de un átomo. Normalmente imagínense un bat que llegue y golpea el último electrón, eso desestabiliza como tal al átomo, que son rayos X, gamma,
delta, que es raro encontrarlo en las plantas, pero sí hay procesos de trabajo que utilizan fuentes de radiación ionizante, y las no ionizantes son aquellas principalmente de campos electromagnéticos, infrarrojas o ultravioletas. Aguas con los campos electromagnéticos. No está bien normado en México lo de la radiación no ionizante, pero tengan mucho cuidado, por ejemplo, con estaciones de trabajo cerca de subestaciones eléctricas, de estaciones de estos CPUs con medidores de tecnología de la información enormes, con inclusive recomendaciones generales, ¿no? Del uso de celular. Normalmente la mujer se lo pone sobre la bolsa que cae directamente en la glándula mamaria. Cuidado con esto. Y obviamente si hay ya alguna actividad que utilice radiación no ionizante, por ejemplo, yo tengo una planta que utilizan soldadura láser, cuidado con el que esté ahí o no su trabajadora gestante. Otra, que estén expuestas a agentes biológicos o enfermedades infectocontagiosas. Ahorita que tuvimos temporada COVID, esto podría aplicar mucho más a zonas de hospitales, clínicas, covidarios, ¿no? Ahí al centro de congresos que estuvieron al pie del cañón con este tipo de pacientes, pues hay que tener cuidado con este tipo de embarazadas. Más adelante vamos a hablar sobre los lineamientos de CEGOP que hablaba específicamente para COVID. Aquellas que tengan condiciones climáticas extremas en campo abierto. Yo entiendo que la mayoría de nosotros estamos en empresas, naves que son cerradas, pero tenemos personal que sí está normalmente afuera de las naves haciendo trabajo y se llaman vigilantes. Cuiden a sus mujeres que están en las áreas de vigilancia, porque muchas veces ellas les toca salir, hacer sus rondines, les toca estar una guardia completa afuera en la caseta de la entrada, que están prácticamente ahí a plomo de sol. Ha habido climas extremos, no sé en qué otros estados estén o si les haya tocado vivir estas temperaturas muy raras que sí hemos tenido aquí en el estado. Cuidado con esto, no solo nos imaginamos a la trabajadora embarazada ahí en el campo, ¿no? Areando la tierra o cosechando, sembrando. Piensen en sus vigilantes, piensen en las jardineras. También tenemos trabajadoras que están en jardinería y están a plomo de sol todo el bendito día. Puede haber algún trabajo que ustedes tengan donde puede haber esta exposición directa, ¿no? En campo abierto. Presiones ambientales anormales o condiciones térmicas elevadas o abatidas, también va de la mano. Presiones ambientales anormales, recuerden aquellas que normalmente requieren inmersión o que requieren subir a alturas específicas donde la atmósfera, las presiones atmosféricas cambian. Recuerden que entre más alto baja la presión atmosférica y entre más bajos, debajo del nivel del mar, entre más profundidad, aumenta la presión atmosférica, ¿no? Por cada 10 metros debajo del nivel del mar aumenta una atmósfera, con todos los cambios fisiológicos y los peligros que esto conlleva, ¿no? Otro, que demanden esfuerzo físico moderado, pesado, con cargas superiores a los 10 kilogramos, posturas forzadas o con movimientos repetitivos. Aquí entra directamente la NOM 036, las cosas de ergonomía. Cuidado con los límites que pueda cargar una mujer embarazada. El tipo de cargas. Muchas veces dicen, no, es que hace menos de 3 kilos, ¿no? No hay ningún problema. No entra ni siquiera dentro de la norma. La norma misma expresa que menos de 3 kilos ni siquiera se considera carga, pero si la tengo en cuclillas, agachada, subiendo y bajando escaleras más de la mitad de la jornada, si la tengo haciendo movimientos repetitivos, continuo, aguas, porque podemos alterar la salud de esta trabajadora, ¿no? Nada más les recuerdo que el simple hecho de estar embarazadas las hace retener líquidos. Si yo las tengo en alguna posición forzada, inclusive con un mugroso mouse mal colocado, sin algún apoyo, o que esté haciendo el propio trabajo de ensamble, de que esté haciendo movimiento repetitivo, recuerden que la propia retención de líquidos puede generar edema en las muñecas, y esta puede ser una de las causas comunes del síndrome de túnel del carpo. Abusado con esto. Y aquí no la mata, aquí la propia ley dice que las exponen a contaminantes del ambiente laboral. Defínanme qué es un contaminante del ambiente laboral. Pues todo, ¿no? Cualquier mugre que pueda estar ahí, que pueda estar, que pueda generar algún riesgo o daño a su salud. Y por último, pues cuidado, ¿no? Con tener embarazadas en brigadas de rescate, salvamento, contra incendios. Ellas prácticamente no pueden estar haciendo ni el entrenamiento ni la actividad de una brigadista. Cuidado en actividades específicas como industrias gaseras, cemento, minera, del hierro y del acero, petroleras, nucleares, eléctricas.
torres de perforación, plataformas marinas, submarinos, subterráneos y cualquier otro que se considere como peligroso o insalubre, ¿no? Entonces, pues vean a todas las actividades que nos limita, que debemos de cuidar a una mujer embarazada. ¿Sale? Entonces, dentro de las notificaciones y formatos, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo en el artículo 59 nos indica las mujeres que desempeñen sus labores o realicen trabajos que alude el artículo anterior, el 58, deberán informar al patrón. El artículo 58 es lo que les acabo de leer previamente, de cualquier tipo de actividad de riesgo. Deberán informar al patrón que se encuentran en estado de gestación. Ojo, dice que es obligación. La trabajadora nos debe de informar al patrón, al capital humano, a su jefe, al servicio médico que está embarazada, inmediatamente después de que tenga conocimiento del hecho. Y obviamente lo que nosotros debemos de buscar pues es alguna reubicación temporal, solo si lo amerita, solo si está expuesta a alguno de los factores y agentes de riesgo que mencionamos previamente en otras actividades que no sean peligrosas o insalubres, ¿no? Insalubres. Por ejemplo, un caso de una gerente de algún área que está haciendo su trabajo de oficina, que no tiene riesgo de nada y pues puede estar ahí en su oficina sin necesidad de ninguna reubicación, inclusive si su trabajo lo amerita, puede hacer home office. La bronca real es con las operadoras, ¿no? Porque decimos, sí, perfecto, esta se expone a ruido y la voy a reubicar, ¿no? Para que no se exponga a ruido. ¿Y a dónde benditos la voy a reubicar? Ahí es donde empezamos a bailar hawaiano, aguas. Porque la reubicación aquí se dice muy sencillo, pero no es tan sencilla, implica muchas otras cosas que además tienen que ver con aspectos laborales, como la certificación de la trabajadora, que gane un salario igual de remunerado que el que tenía anterior, si tiene la capacidad y que el horario, ya es un relajo, ¿no? Inclusive aquí le entra también el sindicato. Entonces, miren, aquí les presento nada más un bosquejo de uno de los formatos que llenamos nosotros, donde dice indicaciones para control de la salud durante el embarazo, una trabajadora gestante, nombre, área, operación actual, la fecha, su código, número de trabajador, quién es su supervisor o jefe inmediato, y hacemos mención literal directo de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, en tal artículo, donde dice que no puede estar expuesta a labores insalubres, peligrosas. Aguas con este punto. El artículo 166 dice trabajo nocturno industrial en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche. ¿Sale? Y aquí hago un acotamiento en lo previo. Dice, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas después de las 10 de la noche, así como horas extras. Aguas con estos dos. ¿Sale? Tercer turno, cuidado, así como tiempos extras, cuidado. Y lo que nos menciona el 170 de la Ley Federal del Trabajo, de que tienen los siguientes derechos, ¿no? Para que no pueden estar en algo que sea peligroso para su salud, que está muy relacionado a lo que dice, pero aquí aguas, miren, mencionen algo bien interesante, algo que pueda alterar su estado psíquico o nervioso. Cuidado con este pedacito de la Ley Federal de Trabajo, 170, perdón, fracción 1, aquel que pueda alterar su estado psicológico o nervioso. ¿Qué cosa puede ser esto? Muchas causas diversas, ¿sale? Que disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Aquí menciona, ¿no? que puede transferir semanas si tiene a su bebé con discapacidad y que se presente autorización a algún médico particular, ¿no? Para hacer este movimiento, y lo de su periodo de lactancia, ¿no? Por un máximo de 6 meses con dos reposos extraordinarios al día. Aquí lo dice bien la ley. La norma 6, prohibir a mujeres en estado de gestación que realicen actividades de instalación, operación o mantenimiento de maquinaria en el manejo de materiales y durante el estado de gestación y las 10 semanas posteriores al parto no deberán realizar actividades de manejo y almacenamiento de materiales por medio de carga manual. Aguas con este punto. Deben de explicarle que debe de acudir a sus citas de control en el IMSS, avisar al servicio médico mostrando el carnet que les expide el propio instituto. Deberán acudir a sus citas médicas dentro de la planta al menos una vez por mes. Toda falta o ausencia pues queda a cargo del IMSS. Ellos deben de emitir directamente la incapacidad para que tenga validez y ustedes no se metan en broncas. Toda incapacidad pues debe ser entregada en el servicio médico de la empresa, y en caso de presentar algún incidente relacionado con el embarazo,
Hay que considerar de inmediato los posibles cambios de la actividad del área. Y esto, ojo, aquí dice, me doy por enterado y estoy de acuerdo en adoptar las medidas para proteger en manera de lo posible el binomio materno-fetal. Lo firma el supervisor, lo firma la empleada o la colaboradora, lo firma el servicio médico, lo firma recursos humanos y les recomendamos que le entreguen una copia a cada uno. ¿Sale? Es bien, y con esto ustedes están justificando que están notificando a todo mundo, tanto a la trabajadora, porque luego les dices que yo no sabía que no podía. Sí, señora, le estoy avisando. Usted sí sabía, el supervisor luego son los más gandallas que dicen que no sabía nada. A veces capital humano, pero más que nada capital humano debe ser el aliado. Capital humano, en cuanto se entera, nos debe de ayudar a ver lo demás que vamos a hacer con nuestra colaboradora y obviamente ustedes, ¿no? Que estén bien enterados. Ahora, lo que mencionábamos aquí, haciendo ya, voy a hacer hincapié directamente en la paciente lactante. Aquí está la fracción 4 del 170, tiene dos reposos extraordinarios por día y debe de llenarse también en un formato especial donde, pero de acuerdo con el patrón, dice, nos da una opción, nos dice, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo. Entonces, en base a esto, igual se ponen todos los datos de ella, se mencionan los artículos que tiene derecho aquí la trabajadora, en particular es el 170, fracción 4, para lo de la protección de maternidad y la lactancia, y le pueden ofrecer 4 opciones, un ingreso 30 minutos después de su horario habitual o salir 30 minutos antes, ¿no? De su horario normal, ingresar 1 hora después de su horario normal, salir 1 hora antes de su horario normal, o los 2 periodos que manda aquí de 30 minutos durante la jornada laboral para alimentar al bebé, pero ustedes bien saben, nunca se va a dar la trabajadora al bendito bebé para pegárselo ahí en la planta, o es muy raro a menos que tengan un superlactario y condiciones especiales en sus políticas para que puedan entrar los bebés y que les puedan lactar. Obviamente se les habilita un lactario pues para que la mamá a través de un tiraleche saque su lechita y la puede tener guardada en un lugar sano, esté limpio, higiénico, refrigerado, bien etiquetado, que esto es otra cosa a la que yo los invito, hagamos lo posible por tener lactarios y si nos habilita en responsabilidad la planta un lactario, pues tenerlo muy bien, ¿no? Es un lugar muy cómodo, privado para ella, que tenga su refri, donde poner sus etiquetitas, o sea, y que esté muy higiénico, ¿eh? Desafortunadamente la mayoría de las trabajadoras luego hasta por pena o porque no tenemos las condiciones, se meten al baño como si fueran a defecar y ahí se sacan la leche, no olvídense. Y entonces, y aquí yo quiero hacer una acotación. Me ha tocado ver muchas trabajadoras que uno les trata de forzar el horario. Es que dime la media hora que vas a querer sacarte la leche. Recuerden que esto es algo fisiológico. Hay veces que la mamá en la mañana acaba de llegar, lleva 1 hora de trabajo y ya está con la mama turgente, dolorosa, hinchada, llena de leche. Y resulta que le toca su primer periodo hasta las 12 del día, ¿no? La mamá yo no aguanta, está muy incómoda. Yo les pido que sean flexibles, entendiendo que todas las mujeres son diferentes y todas tienen la necesidad diferente de sacarse la leche y darle ese tiempo específico, ¿no? Esto lo tienen que entender también el supervisor y recursos humanos y la propia empleada, ¿no? Que de preferencia pues no se aguante, que si ya tiene la necesidad y ya no puede, pues que vaya y ocupe su media hora a la hora que ella más convenga, que ella crea que ya que es necesario hacerlo, pues que lo haga, ¿no? Entonces, cuidado aquí porque también las lactantes se sugiere que no roten tercer turno, ¿no? Que no rote turno nocturno por los cambios hormonales que puede haber y la implicación que puede conllevar esto en que se corte la leche o que ya no pueda seguir lactando, ¿no? Obviamente también lo firma todo el mundo, supervisor, empleado, servicio médico, recursos humanos, y se le entrega una hoja en original a cada uno. Ustedes resguardan la principal y esto les sirve también como notificación, ¿vale? Cambiando un poquito el rollo, hablemos en breve de urgencias obstétricas. Las urgencias obstétricas podemos tener en el primer trimestre de embarazo que pueden generar, o lo más común son hemorragias. Esto obviamente se califica como un aborto o un embarazo ectópico. Tenemos hemorragias en la segunda mitad del embarazo, que puede ser por trabajo de parto prematuro, por placenta previa, que es muy, muy peligrosa, desprendimiento prematuro de la placenta, que es muy peligrosa, y peor, una rotura uterina, ¿no? Estamos hablando directamente de hemorragias, principales causas, primero y segundo trimestre.
cuidado con la parte de la preeclampsia y obviamente la eclampsia. La preeclampsia, vale la pena estar checando los niveles de TA. Recuerden que una embarazada normalmente maneja TAs bajitas. Se considera una TA de 120-80 ya que está alta esa presión arterial para una embarazada. Lo ideal es que esté entre 110-70 y para 110-70-80 y de ahí para abajo. Si su embarazada en sus controles la empiezan a ver en 120-80, derívenla de inmediato con su especialista, pídanle su ego, que el especialista le cheque para ver si no hay proteinuria, etcétera. Cuidado con la preeclampsia, porque puede llevar inclusive a la muerte de la mamá en episodios de eclampsia, ¿no? Que ya es cuando se presentan las crisis convulsivas. Cuidado con las reacciones alérgicas, ¿eh? Aquí se los comento porque ha llegado a ser un poco común ver que nuestras embarazadas están empezando a tener alergia por múltiples causas, por lo que comieron, por lo que tocaron y les regalaron una bufanda de no sé qué y le están prestando alguna alergia. Cuidado aquí con los manejos y quiero hacer un paréntesis muy interesante. Recuerden que la presencia de prurito, rash cutáneo, no todo es alergénico. Recuerden que puede ser por aumento de las bilirrubinas y esto puede ser el inicio de una falla hepática o de una alteración a nivel hepático en una embarazada. Se asocia más después del segundo trimestre de embarazo y no se me confíen. Oye, la embarazada ha hecho al menos un par de episodios de este tipo de rash cutáneo, refiere mucha comezón, el prurito es un signo característico, pruebas de funcionamiento hepático y la derivan, ¿sale? La tienen que derivar a que la vea un especialista y sospechen o descarten que no haya nada ahí en el hígado de esta embarazada. Y por último, cualquier otro tipo de urgencia que ustedes se imaginen o les haya pasado obstétrica, el manejo es muy sencillo. Punto número 1, revisen, den la atención primaria, chequen signos, traten de ver qué tiene y paso número 2, refieran a especialidad. Vamos a tratar, nosotros realmente vamos a atenderla, vamos a revisarla y la vamos a derivar, ¿sale? Aguas con el traslado oportuno. Desafortunadamente a veces creemos o queremos darles tratamiento y yo te voy a dar aquí los antihistamínicos y te voy a dar tu antibiótico para tu infección y te voy a dar y te voy a dar y te voy a canalizar y cuando esté mejor tu presión arterial, voy a ver si te traslado. Señores, todo lo que les acabo de mencionar ahorita se considera una urgencia obstétrica, ¿eh? Tengan cuidado con esto, inclusive por el manejo que no podemos dar, considerando que la trabajadora embarazada pues tiene un manejo terapéutico, tenemos una muy corta ventana terapéutica para manejarlas. Entonces, moraleja, lo más fácil que es, refieran especialidad, si lo requiere, traslado oportuno en ambulancia a urgencias. Obviamente cualquier tipo de hemorragia o crisis hipertensiva o cualquier otra cosa grave que ustedes lleven en su paciente, refieren a urgencias, de preferencia inclusive en ambulancias, ¿sale? Se están jugando ahí la vida de 2 personas. La incapacidad por maternidad, vamos a hablar rápidamente del tópico que ya habíamos mencionado en el 170. Hay una cosa que se llama la ebook del embarazo del IMSS, que se me hace muy buena, les voy a sugerir que la lean. Es un articulito de unas 10 páginas donde vienen los tópicos así, miren, precisos, se los voy a compartir. El IMSS expide un certificado único por 84 días naturales, ¿sale? Que le ampara el periodo prenatal y postnatal. El parto debe ocurrir a partir de la semana 23 con un producto vivo o muerto. A partir de la semana 23, producto vivo o muerto. Si es antes de la semana 23, semana 22, se considera aborto y no tiene derecho a este periodo de incapacidad. El certificado se otorga únicamente por el IMSS, al menos que alguno de ustedes por ahí tenga alguna planta o de servicios, alguien del ISSSTE. Ustedes no pueden emitir este tipo de incapacidades o el particular no lo puede hacer. Y una vez otorgado, no se realizan ajustes al descanso o al pago, ¿sale? De esta prestación. Aquí la única excepción a la regla es que el hijo haya nacido con cualquier tipo de discapacidad que requiera atención médica hospitalaria y aquí se puede cambiar el periodo de descanso hasta 8 semanas posteriores al parto, ¿sale? Entonces, hablando específicamente del artículo 102 y 103 de la Ley de Seguro Social, fíjense, el subsidio en dinero se da al 100% del último salario diario de cotización, al 100%. Tienen, en base a una nueva ajuste de la ley, tienen posibilidad de transferir desde 1 hasta 4 semanas del periodo prenatal al postnatal
pues con la intención de que ella esté más tiempo con su bebé después de que haya nacido, y en ningún caso se otorgarán menos de 84 días. Aguas con está bien, bien interesante, que la trabajadora haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en un periodo de al menos 12 meses anteriores a la fecha que debería comenzar el pago del subsidio, ¿sale? Debe de tener 30 cotizaciones semanales en el periodo de los 12 meses anteriores a la fecha de que debe de comenzar el pago del subsidio, no del embarazo, de que debe comenzar el pago del subsidio. ¿Por qué? Porque este punto es importantísimo, le estoy muy honesto, hasta a mí me sorprendió. Tuve que leer el artículo 103 como 40 veces, porque es muy importante este bendito punto, porque cuando la asegurada no cumpla con el mínimo de cotizaciones, ¿qué creen? El pago del salario íntegro quedará a cargo del patrón. Así. Entonces, aguas con esto, ¿eh? Aguas con esto, verifíquenlo bien y tienen que llevar un buen control de su embarazada, principalmente sobre esto, y avísenlo obviamente pues, a Capital Humano. Siendo bien honestos, esto no es bronca de nosotros, es de Capital Humano, pero hay que avisarle. Hay que avisarle a Capital Humano pues, que existe esta ley, es el artículo específico en 103 de la Ley de Seguro Social, ¿sale? Continuando con esto, dentro de la transferencia de semanas, si es de la semana 35, para transferir una semana, de la 36 puede transferir 2 semanas, de la 37 3 semanas, y de la semana 38 puede transferir hasta 4 semanas para estar más tiempo con bebé. Lo que les decía, el otorgamiento de la incapacidad se aplica a productos no vivos inclusive, siempre y cuando nazcan a partir de la semana 23 de gestación. ¿Cuánto tiempo le pueden dar de incapacidad a esta mamá? Sus 84 días completos. En caso de presentarse expulsión entre la semana 1 y 22 de gestación, se considera como un aborto y el médico deberá tratarla en caso como una enfermedad general, expedirá la incapacidad que él considere, normalmente les dan un mes o hasta 14 días, lo ideal es que les den al menos como un mes, pero no tiene derecho a la prestación anterior, ¿sale? Semana 22 de gestación. Y por último, la asegurada que decida no atenderse en el IMSS, que se van a particular, tendrá que presentarse cualquier día de la semana 34 de gestación con su médico familiar, nada más para que éste certifique el embarazo y tenga la venia de contar con la incapacidad, con todo lo que les otorga ahí el Seguro Social. Únicamente la ley les pide que se presenten cualquier día de la semana 34, ¿sale? Con el médico familiar, lo único que hace es certificar si está embarazado. Bien. Cambiado de tema, hablando de la manipulación de cargas en el embarazo, consideremos que el aumento de volumen del abdomen, principalmente la embarazada, la obliga a manipular pesos alejados del cuerpo, ¿no? Porque le estorba ya su pancita. Esto incrementa el esfuerzo general y en especial sobre la columna lumbar. Fíjense, esta imagen es muy, muy ilustrativa, nos dice todo. Una mujer relativamente normal, que no está embarazada, que no tiene nada que haga que el punto de fulcro de los codos y de los hombros se aleje del punto medio de la columna. Cargan L4, L5, un 29.5 kilos, pero cuando empiezan a alejar, es un principio ergonómico básico, cuando se empieza a alejar la carga del eje central, el punto de fulcro en la columna aumenta por nada más 4.5 kilos, aumenta hasta 68 kilogramos de peso. Entonces, cuidado aquí con esto. Aquí la NOM 36 nos dice que está prohibido que carguen más de 10 kilos, posturas forzadas, movimientos repetitivos, prolongados, esfuerzo abdominal o de miembros inferiores. Y aquí en una página nos hace una recomendación bien interesante donde miren, lo ajusta, ¿no? por mes y nos recomienda que hasta el sexto mes lo habitual es que no carguen más de 5 kilos, simplemente lo baja a la mitad de la carga máxima, lo podemos llamar como el valor límite máximo permisible. Como bien lo manejamos en otras sustancias, pues lo bajan al valor umbral, que es la mitad. Nos recomiendan que a partir del sexto mes pues sean 5 kilos y desde el séptimo mes 3 kilos, ¿no? O sea, todavía le reducen un poquito más, considerando pues que aumenta el peso del bebé, las molestias de mamá y todo lo demás que tiene que llevar, ¿no? Esa se me hace una excelente recomendación, compañeros. Les sugiero que la adoptemos en nuestros centros de trabajo, ¿sale? Hasta el sexto mes, 5 kilos y desde el séptimo mes, 3 kilos, no más. Y obviamente, si puede cargar 0, pues ¿qué sería lo ideal, no? 0. Entonces, tocando el tema de la pandemia,
por SARS-CoV-2. Aquí en la Ley Federal del Trabajo, el título quinto, el artículo 168, cuando se declara una contingencia sanitaria o una emergencia sanitaria, no puede utilizarse en el trabajo mujeres en periodo de gestación o lactancia, y con motivo de una contingencia sanitaria puede haber suspensión general de labores. Entonces, hablamos de 3 cosas específicas: embarazo del tercer trimestre, embarazos de alto riesgo, preeclampsia, amenaza de aborto, placenta previa, cualquier comorbilidad que sea o se considera un embarazo de alto riesgo, y ojo con la lactancia, ¿sale? Todo esto ya se considera población vulnerable por contingencia sanitaria, y recuerden que el 27 de julio del 2020, afortunadamente, Segov y el IMSS se apiadaron y nos dieron ya una guía clínica, porque antes nos decían, ¿no? Nada más así, los obesos. Sí, pero pues qué grado de obesidad, ¿no? Las embarazadas, pero pues ¿cuáles embarazadas, no? Primero, segundo, tercer trimestre, como lo veías o no. Entonces se publican el 27 de julio del 20 y nos habla directamente de personas en estado de embarazo y nos dice valor de vulnerabilidad a partir del tercer trimestre de embarazo. Se quedan en casa, semáforo rojo, semáforo naranja, semáforo amarillo, pueden regresar a áreas no COVID, considerando áreas no COVID, lugares de atención médica que no atienden a pacientes con COVID. Entonces, ahorita en el estado de Querétaro estamos en semáforo amarillo para el federal. Aquí estamos en escenario A, que se podría medio interpretar como un amarillo. Entonces, ya pueden estar embarazadas en nuestras áreas de trabajo, considerando que es el gobierno federal el que emite. Para el federal estaba Querétaro en semáforo amarillo. Hay que ver el resto de las localidades donde estén ustedes cómo se encuentran. Ya pueden regresar, y obviamente en semáforo verde, pues ya regreso completo, ¿no? Ahora, esto aplica únicamente a las embarazadas que estén en el tercer trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque la literatura ha referido ruptura prematura de membrana, sufrimiento fetal y parto prematuro, cuya infección se confirmó en el tercer trimestre de embarazo, ¿sale? Primer y segundo trimestre reportan una incidencia de complicaciones y eventos adversos similar al de la población general. Segundo, personas lactantes. En breve, señores, no aplica para personal lactantes. Únicamente deben estar en aislamiento durante la incapacidad por maternidad. Eso es todo. Solo están en aislamiento durante su incapacidad por maternidad. Punto. Semáforo rojo, naranja, amarillo, verde, se quedan en casa cuando estén en incapacidad por maternidad. Si ya se le acabó su incapacidad por maternidad, regresa a trabajar. Motivo: en lactantes el riesgo de infección por COVID es bajo, y si se presenta infección suele ser leve o asintomática. No hay evidencia de transmisión vía alimentación al seno materno. La trabajadora permanecerá únicamente durante el periodo cubierto por su incapacidad por maternidad en cualquiera de las etapas del semáforo. ¿Sale? Creo que esto ya nos aclara muy bien y nos da la instrucción que hacer con este tipo de casos. ¿Sale? Y por último, miren, les voy a comentar. Traten de generar en sus plantas una cosa que conocemos como las áreas nido en un layout. Se me hace una muy buena práctica, que es un área nido, entendiendo ya yo todo el proceso de mi planta. Voy a definir un área nido. Aquí vi que esta era el área como la de menor riesgo. ¿Y qué es el área nido? Es algo muy sencillo, es algún área donde pueda yo tener a mis colaboradoras que estén embarazadas con el menor riesgo, con la menor exposición a agentes y factores, donde ellas estén lo mejor protegidas y lo mejor cómodas dentro de todo mi layout, y voy a crear mi nido, ¿no? Para irlas poniendo ahí. Porque muchas veces tenemos a la trabajadora embarazada y la aventamos, ¿no? No, pues aviéntala a oficinas, y resulta que oficinas ya está lleno, o la trabajadora no sabe hacer nada de oficina, o la mandamos a un lugar X donde ya aventamos una, dos, tres, y ya aventamos también al que está recuperando su incapacidad y al que tuvo inclusive alguna lesión grave, y lo tenemos, y de repente esa área está saturada, y ahora ¿dónde benditas vamos a poner al resto de nuestras embarazadas? Entonces les sugiero que vayan pensando cuál va a ser el mejor lugar, y en caso necesario de tener 2, 3, 4, 10 embarazadas, ya tengan ustedes su área nido dentro de su planta. Y por último, les sugiero, es una mera sugerencia, como puede ser una buena práctica, proporcionenles un uniforme que sea muy cómodo para ellas. Normalmente las mantenemos ahí con la playerilla que le dimos desde que entró, con la camisa, ya está toda ajustada, le aprieta su pancita, está incómoda. Nosotros, por ejemplo, les damos una filipina muy sencilla, que está muy holgada, que tiene aquí como una
un brochecito, pues para que se vea coqueto, ya saben que la mujer siempre cuida también ese punto, y que ella esté lo más cómoda posible, ¿no? Además, se le pone una leyenda en la parte de atrás que dice, cuídame, bebé a bordo. Esta se le regala a la trabajadora embarazada, sí se le pide que la traiga la mayor cantidad del tiempo posible, y esto nos sirve como un recordatorio al resto de los que estamos en piso, pues que cuando la veamos, dice, ah, mira, ahí va mi compañera, trae a su bebé, pues la voy a cuidar, ¿no? Y si la veo que se pone en riesgo, que está haciendo algo en riesgo, es responsabilidad de todos intervenir, ¿sale? Entonces, aquí este último slide les dejo referencia de la Ley Federal de Trabajo y del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene para consulta de ustedes. Y hasta aquí voy a terminar con esta frase que dice, la maternidad tiene un efecto humanizador. Todo se reduce al esencial. Compañeros, les repito, esa bendita mujer está generando vida, está generando una vida humana, está generando a un mexicano, está generando a alguien que en un futuro nos puede atender y nos va a cuidar. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Disculpen, también muchas gracias por su asistencia. Les voy a compartir la liga del examencito y pues por favor de contestarlo, ya que es muy importante también para registrar su asistencia. Perfecto, gracias, Lick. Muy bien. Pues bueno, Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hola, Doc. doctor Alvarado. Como siempre, súper interesante su ponencia. Espero que con esta hubiesen aclarado muchas dudas y todas aquellas que no fueron aclaradas pueden por favor colocarla en el punto de preguntas y respuestas. Importante, equipo, la liga que acaba de compartir la licenciada Fernanda, por favor, no debe compartirse a través del grupo de Occupational Health, el grupo de WhatsApp, porque lo que queremos es verificar que las personas que están aquí efectivamente son las que responden el cuestionario. Éxitos en su examen y en tanto vamos viendo preguntas y respuestas juntos, doctor. Claro, Doc, muchas gracias. Gracias por el backup. Gracias, mi Doc. Aquí nos dicen que casi nos escucha a las 6:08. Espero que lo demás sí se haya escuchado. Y no, Doc, gracias. Perfecto. Entonces, miren, nada más quiero mencionarles rápidamente esta parte de la inclusión laboral. Les traje un poquito de diapositivas. No me voy a tardar. Miren, la inclusión laboral es otro tema bien interesante. Nos define la Real Academia Española la palabra incluir como poner algo o a alguien dentro de una cosa o dentro de un conjunto o dentro de su límite. Y a mí me encanta esta parte que dice poner algo a alguien dentro de un conjunto. Señores, somos una raza animal que estamos hechos para ser sociables, para interactuar con todos. El ser humano que no socializa o que se aísla o que está fuera del resto de la población o el resto de nosotros, se enferma y tiene una propensión más alta de morir. La OIT nos define la inclusión laboral como ofrecer trabajo de forma activa a las personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación, intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en todos los ámbitos, ¿sale? Entonces, pues hay que jalar a este tipo de personas. Yo tengo un familiar que tiene síndrome de Down, por ahí, no sé si alguno de ustedes fue a unas jornadas que organizamos y este familiar estaba recibiendo a la gente y lo hizo muy bien. Recibía a la gente, les ponía su gafet, les daba la bienvenida, les daba su libreta, su pluma y lo hizo muy bien, ¿no? ¿Saben lo que a mí más me gustó de terminando la actividad cuando nos fuimos a comer? Él estaba feliz, simplemente porque se sintió útil, ¿vale? Entonces, dentro de la inclusión laboral, pues hay que dar acceso a un empleo digno y decente, hay que incrementar la autonomía funcional, debemos de ayudar a incrementar la participación en la sociedad, debemos de combatir los prejuicios y romper los paradigmas que conllevan las prácticas discriminatorias. Miren, aquí voy a hacer una pauta y voy a poner aquí en rojo, recalco la palabra prejuicio. Me ha tocado verlo con los niños. Los niños son los primeros que su nobleza, en cuanto ven a alguien con discapacidad, se acercan con él como si no tuviera nada. Se acercan, obviamente les llama la atención, lo ven, les da curiosidad, pero se acercan y lo tocan y le hablan, y tú cómo te llamas, y qué tienes, y vente y vamos a jugar, y ya, no hay tabús. Simplemente les llama la atención porque ven algo diferente, pero no hay un bendito tabú que los limite a acercarse a la persona, a hablarle, a convivir con ella y ya. ¿Y qué creen? La mayoría de los prejuiciosos somos nosotros, ¿eh? No, es que Velo está ciego y no creo que él pueda hacerlo. Es que no oye, pues ¿a dónde lo pongo? Es que le falta su mano y aquí no va a poder trabajar. Señores, quitémonos ese prejuicio, démosle una oportunidad, ¿sale? Y no hablo directamente de una
de una malformación o de algo físico evidente, hablemos simplemente de alguien con VIH, ¿eh? No, es que salió con VIH, no, ¿para qué lo quiero en la planta? Por favor. O sea, no, quitémonos ese prejuicio, ¿no? Específico. Esto va a ayudar a eliminar las brechas de desigualdad y vamos a estar creando un espacio que se converge en diferentes ideales, pues para crear un bien común, ¿no? Si empezamos a generar el bien en la comunidad, pues nos va a ir mejor a todos, ¿sale? Entonces, fíjense, las implicaciones laborales y sociales, hay un distintivo que se llama empresa socialmente responsable, que busca que toda organización sea equitativa, que estemos en un ambiente de inclusión, que reconozca las capacidades y que apoye el desarrollo de la gente. Ojo, esto es un deber social y además es un derecho para todos, el tenerlo. Yo les hago una pregunta nada más. ¿Quién de ustedes me asegura que el día de mañana no podamos terminar con una discapacidad? ¿Quién de ustedes me asegura que el día de mañana que tengamos, por azares del destino, una discapacidad, no tengamos la necesidad de comer, de trabajar, de seguir haciendo algo productivo, de seguir conviviendo con la gente, de seguir saliendo, ¿no? Entonces, cuidado, hay que ser empáticos con este tema. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción 14 bis, nos dice lo siguiente, que los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, ojo, aquí de una se las paso, aunque me regañe la doc Buitrago, pregunta de examen, aquellos que tengan más de 50 trabajadores deben de tener instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de las actividades de personas con discapacidad. Tercer pregunta al aire, ¿tenemos estas condiciones? La mayoría de nosotros estoy seguro que trabajamos en áreas donde hay más de 50 trabajadores. ¿Tenemos las condiciones adecuadas para esto? Aguas, ¿eh? De acuerdo con la OMS, el 14% de las personas con discapacidad que trabajan lo hacen sin recibir una paga, ni un bendito centavo. Y el 22.6 recibe un sueldo menor al del salario mínimo, ¿eh? Solo el 22.6, o sea, ni el 50%. Y aparte de todo, les pagamos menos, ¿no? De lo que deben recibir. México únicamente el 40% de las compañías cuenta con una cultura de inclusión laboral. Estoy hablando de una cultura de inclusión laboral, no de una infraestructura ni de una inclusión laboral ya aterrizada. Solo cuenta con una cultura. Y vean, nuevamente no llegamos ni al 40%. ¿Sale? Hay una norma específica que es la 34 sobre condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades en trabajadores con discapacidad y el objetivo es establecer condiciones pues, para proteger su integridad física y su salud en aquellos que tengan discapacidad, que permitamos la accesibilidad de trabajadores con discapacidad y permitamos su libre desplazamiento. Aquí hubo una pausa muy breve. Miren, una vez en una empresa intentamos meterlo y bla, bla, bla. Llegó la persona invitada especial y desde el estacionamiento dijeron, a ver, ¿usted a dónde va? No, pues soy invitada, ¿no? Tiene que estacionarse en el de visitas, váyase hasta allá al final. Y ella dijo, oye, ¿no hay un cajón para discapacitados? Es que fíjese que yo no camino, tengo mi silla de ruedas. No, no hay ningún cajón, se tiene que ir hasta casa de por allá y desde allá, y ahí va la bendita mujer, ya se había ido para allá, afortunadamente la pudimos interceptar y le habilitamos un cajón en el estacionamiento para que pudiera meter su carro, porque no había ni siquiera un cajón de estacionamiento para discapacitados. Se baja como puede, nadie la ayudó, entra, llega a la recepción y desde la recepción estaba la mesa de la recepción y dice, no podía ni ver a la recepcionista, las dos nos estamos ahí gritando, ¿no? Oiga, ¿y usted cómo se llama? Yo, Juanita, ¿y para dónde va? Pues para oficinas, ¿y qué va a hacer? O sea, ni siquiera tuvo la delicadeza de la recepción de pararse a verla y la propia barra de la recepción no estaba a la altura para que ella la viera, ¿no? No hubo contacto ahí visual ni físico. Y finalmente haciendo un recorrido, pues nos fue bien mal. Nos dimos cuenta sin ser conscientes que teníamos pasillos a desnivel. Literal llegaba, la señora se ponía en un pasillo y se dejaba ir. Se soltaba la silla de ruedas, ya iba la silla de ruedas a toda velocidad hasta abajo. Cuando uno en el recorrido pie-tierra no nos dimos cuenta, no sabíamos que teníamos ese tipo de desniveles, no había puertas para los baños. Ella tenía la necesidad de entrar al baño y no podía entrar al baño. Imagínense eso, ¿no? Y así le puedo dar un millón de ejemplos que nos pasó para la barra del comedor, para las rampas, para todo lo demás, ¿no? Entonces, esto nos llevó a hacer un montón de cambios, que se los dejo ahí de tarea, ¿no? Debe de haber señalizaciones para el desplazamiento, para la estadía y las acciones a seguir en caso de emergencia, cuidado.
y informar a los trabajadores con discapacidad sobre los riesgos y medidas de seguridad, las acciones a seguir también en caso de emergencia, y normalmente se le tiene que asignar una persona para que en caso de que suene una chicharra, alguien vaya directamente por él, yo voy y lo ayudo y lo asisto y lo saco y lo llevo al punto de reunión y me quedo con él y garantizo que esté bien. ¿Sale? Porque también en un simulacro nos pasó de que sonaron las benditas chicharras, todo el mundo salió y ¿quién creen que se quedó adentro? Aquel que tiene discapacidad, ¿no? Y ahí andaba el otro pobre y en una de esas igual y ni se dio cuenta porque no escuchó la alarma, no había luz estroboscópica que le avisara, etcétera, ¿no? Hay que cuidar a estos compañeros. Si nos vamos a aventar el round de incluir a estas personas, hay que entrarle bien, ¿no? Hay que involucrarnos e incluirnos al 100. Entonces, la norma no nos exige que tengamos cierto número de discapacitados. O sea, la norma nunca dice, te obligo a que tengas al menos por cada 100 trabajadores 10 discapacitados ciegos o no, eso no lo dice la norma. Lo que nos pide la norma es que tengamos la infraestructura para así invitarlos y nos convirtamos en una empresa incluyente. Ahora, si nos convertimos en una empresa incluyente, podemos aspirar a ser una empresa socialmente responsable, que esto además del beneficio moral o ético que nos va a llevar en la empresa, también tiene beneficios fiscales, que no es el tema de hoy, no soy el experto y no quiero meterme a cosas que no sé, pero claro que también tiene muchos beneficios para la parte fiscal de las empresas. Y además, aunque no me lo crean, yo sí tengo en mis áreas de trabajo, pues personas desde que tienen una muy mala cirugía del labio leporino, que quedaron con este tipo de discapacidad para el habla. Tengo personas con amputación completa de extremidad, de mano, de dedos. No nos hemos atrevido a meter discapacidad mental o discapacidad visual porque no tenemos la infraestructura, pero señores, hay que hacerlo. O sea, hay que ver la forma de sí, y quién más que el servicio médico debe de impulsar esta norma. Lo dice la ley y lo dice la propia norma, ¿no? Entonces, muchas veces, fíjense, es como si yo les dijera, ¿saben qué, señores? La NOM se nos pide tener el programa de conservación auditiva, pero pues no lo hagan, ¿no? Porque pues no se puede, no hay presupuesto para las audios, no hay presupuesto para hacer infraestructura de ingeniería, pues no hay que cumplirla. Señores, se las van a auditar. La NOM 34 es una norma que entró en vigor y se las pueden auditar y les pueden pedir, exigir, si tienen más de 50, que tengan la infraestructura. En una de esas les piden, oye, ¿ya incluyeron gente? No, pues es que no, ¿por qué no? O sea, porque no hay nadie que le den la oportunidad de trabajar, ¿sale? Entonces, aguas porque es una norma que al igual que la 11 y la 10 y cualquiera que me mencione la 30, la Secretaría del Trabajo, la 35 ahorita que está muy de moda, la 34 es una norma de cumplimiento legal, ¿sale? Los dejo con esta pequeña reflexión que dice, la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad de la unidad. Es una frase de Humberto Eco y con esto cerramos la sesión de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de estas dos charlas. ¿Nadie por ahí, Doc Buitrago, me escucha? Sí, claro, lo escucho. Gracias, Doc. No sé si la gente tenga por ahí alguna duda o hay algún comentario. Estaba justamente verificando en el chat y verificando en la parte de preguntas y respuestas y solo veo a alguien que amablemente agradeció la charla, dijo que es interesante, pero no encuentro preguntas. Estaba justo viendo en los dos modos de preguntas y respuestas y no encuentro. Ok, perfecto, Doc. No sé, Doc, si nos pueda ayudar con un breve comentario para el cierre de esta sesión, Doc. De favor. Dice, muchas gracias, excelente charla. Perdón, pero cuando me llega la pregunta se me va el sonido. No sé, me decías que si hiciera un comentario en relación a... Así, Doc, a estos dos temas, empezando por las embarazadas y a los perfecto. Pues nada, mire, realmente el tema de las embarazadas siempre es motivo de angustia para las áreas de recursos humanos. Pero como bien lo mencionaba el doctor Alvarado, las embarazadas son trabajadoras incluso mucho más valiosas, ¿no? Es una doble trabajadora. Entonces, y tenemos nosotros como personal de salud
primero que todo un compromiso de tipo social. Al ser personal de salud, entendemos que trabajamos en un medio industrial y entendemos que hay necesidades industriales que debemos acatar, pero principalmente somos personal médico y de enfermería. Entonces, primero tener la sensibilidad para manejar los casos, la sensibilidad y el tacto para llegar a este personal que además, como bien sabemos, está bajo el influjo de un montón de hormonas que pueden incluso cambiar la percepción un poco en términos de sensibilidad, ¿no? Ante lo que está sucediendo. Entonces, tener siempre el tacto y tener siempre como el feeling para el manejo de estas personas. No olvidarnos que primero que todo somos personal médico. Eso por una parte, por la parte de embarazadas. Como bien lo mencionabas en tu charla, gracias a Dios en julio salió los criterios de vulnerabilidad expresados por SSA y así pudimos darle chance a la reincorporación de muchas trabajadoras, ¿no? Trabajadoras que muchas de ellas estaban en paro técnico y que no estaban recibiendo el 100% de sus ingresos y que en medio del marco de una nueva vida, pues realmente afecta mucho la economía del hogar. Entonces, eso pues nosotros lo tomamos como una bendición de poder volver a trabajar con gente que no tenía ningún riesgo en el marco de la pandemia. Y en términos de inclusión laboral, yo justamente quería comentar un caso de éxito. A mí me encanta una anécdota de una empresa con la cual yo trabajé, en la cual tuvimos el reto de trabajar con trabajadores autistas y incluir una línea de personal autista trae todo un tema logístico detrás, ¿no? Los ruidos, las alarmas, las luces, los tiempos en los que lo recogen las rutas. Todo con ello suponía un gran desafío. Decidimos afrontarlo, decidimos hacerlo. Fue un proceso de culturización a nivel operativo, que entendieran que no tenían nada malo, que entendieran que si no se reían de la broma era normal, que entendieran que no se le podían hacer bromas fáciles o tocarlos o tocar ciertas partes de su cuerpo, sus manos, sus oídos en alguno, e incluso tener que hacer sistemas de señalización específicos para ellos, las alarmas con unos sonidos específicos para ellos, las rutas de ellos tenían que ser súper puntuales porque si no podía generar un tema. Y sí, supone grandes desafíos, pero era la línea, al final de 2 años que estuve en esta empresa, la línea más productiva que teníamos en la organización. Órale. Fue un desafío personal, cultural en términos organizacionales Claro, y de logística, pero valió claro. tanto la pena que es una línea que sé todavía funciona y es una línea tremendamente productiva. Entonces, nunca, nunca, nunca subvalorar personas que tienen alguna condición que las hace diferentes al grueso de la población. Espero que esta anécdota les abra los ojos a aperturar otras opciones en las empresas y les prometo que vale la pena el esfuerzo en términos emocionales como profesionista, en términos laborales como empresarios, pero sobre todo en términos sociales. Claro. Entonces, pues nada, esta charla me llena de emoción, esta charla me gusta muchísimo y agradezco muchísimo su presencia, doctor. Al contrario, Doc, muchísimas gracias. Gracias por esta experiencia, porque la verdad sí, debemos de sentir, nos debe de simbrar el cuidar a estas dos personas que se consideran vulnerables, ¿no? Tanto la embarazada, su bebé y cualquier discapacitado, ¿no? Yo termino insistiendo con la reflexión que quiero que se lleven hoy. Mujeres, cualquiera de ustedes va a estar o ya estuvo embarazada o si así lo desean, espero que lo logren en algún momento y les va a tocar vivir todo lo que conlleva, ¿no? El embarazo. Afortunadamente, yo tengo ya hijos, se me hace a mí una maravilla y hay que cuidarlas, ¿no? Hay que ser empáticos. Y la otra es, si hay un discapacitado, ¿qué nos garantiza, repito, que mañana no estemos discapacitados cualquiera de nosotros? Hay que hacer todo lo posible, hay que aventar con dirección, hay que impulsar, hay que hacer lo posible pues, para que sí sean cosas diferentes en la, ¿no? Muchas gracias, Doc, gracias por la invitación.
Doc, han llegado un par de preguntas. La primera de ellas es de Estefanía Merino Ortiz. Buenas tardes. Pregunta, ¿hay algún sustento legal que diga que es obligatorio por parte de la empresa otorgarle a la trabajadora embarazada transporte? Ya que la jornada laboral es de 12 horas y ellas obviamente están 8 horas. Sí, no, no hay, al menos hasta donde yo conozco, no hay algo en la ley que nos exija darles transporte directamente. Es más como Es una correcto, prestación. esta es una prestación Exacto. adicional, doctor. El transporte, vales de despensa, vales de gasolina, fondos de ahorro, son prestaciones superiores a las de ley. Las de ley son IMSS, Infonavit, Infonacot. Las empresas están obligadas a dar las prestaciones obligatorias de ley, es decir, IMSS, Infonavit, Infonacot. El resto se consideran superiores y solamente esa voluntad de las empresas. Así es que esa, por ser una prestación superior o una prestación no obligatoria, no se considera, la empresa debe otorgarle el transporte a los trabajadores. Ok. Sí, Doc, de Listo. acuerdo, muchas gracias por la convivencia. Yo aquí No, de gracias. bocón. No me ayudó, gracias. Entonces, Bueno, espectador anónimo. El cambio de personal gestante al turno matutino es inmediatamente al avisar de su estado o hay algún tiempo en el que se realiza el cambio. ok. No, miren, lo ideal es, en cuanto ya les notificó que está embarazada, la ley es muy clara, dice prohibido trabajos nocturnos. Entonces, oye, me acabas de avisar que estás embarazada y ella está en el tercer turno, lo ideal es que lo antes posible ya se pase a primero o segundo turno sin que esté cubriendo ya el tercer turno. O sea, no es que la ley te diga, a partir del segundo trimestre de la semana tal, ya puedes, no puede cubrir el tercer turno. Ahí la ley dice así, trabajos nocturnos, ¿vale? Entonces, la sugerencia es en cuanto ella ya te notifique que está embarazada, hay que ya, ¿sabes qué? Capital humano, tengo una trabajadora embarazada, ya no va a poder hacer horas extras, ni va a poder hacer tercer turno y empezarla a cuidar, ¿sale? Porque recordando que inclusive el primer trimestre es de los más importantes porque se está formando ese humano, ¿sale? Y es donde es inclusive más vulnerable y más susceptible, no solo a sustancias químicas que pueden ser teratogénicas, mutagénicas, sino a la propia radiación, la propia radiación o del ruido o la propia vibración puede generar algún tipo de malformación, aguas con eso. Entonces, en cuanto ella avisa, darle. No sé, Doc, ¿usted qué opine? Es correcto. Además, siempre estar como muy aperturados a que sí pueden estar en el vespertino, ¿no? La ley indica nocturno. Siempre pensamos que Exacto. todas las embarazadas tienen que ir al primero. Siempre No, no decimos, es solo el correcto. primero. No es correcto. Las embarazadas pueden estar en primero y segundo turno. De acuerdo. Y efectivamente, eh, en el primer trimestre del embarazo, pues todos los efectos teratogénicos que generan todos los riesgos externos a los que las estamos exponiendo a ellas, ¿no? Pero en el segundo y tercero, las bispestaciones prolongadas, em, hechos tan simples como que solo puedan ir al sanitario en horarios establecidos o cosas de ese estilo. Ah, Recordemos sí. que en la gestación se aumenta el riesgo de infecciones de vías urinarias. Entonces, sí hay un tema sociocultural para trabajar con la organización. Y digo sociocultural porque hay que trabajar con los supervisores, hay que trabajar con capital humano y hacerlos un poco más sensibles a la situación sin que por eso sea la trabajadora problema, ¿no? Claro, claro, Doc. Gracias. Listo. De Tenemos un acuerdo. caso en donde el asociado no quería compartir su diagnóstico por temor a ser discriminado. RH nos pidió a servicio médico que les dijéramos cuál era su diagnóstico y nunca se lo dijimos pero terceras personas sí se lo dijeron. En caso de que lo quieran dar de baja y el asociado No, metiera el caso legal, ¿podríamos meternos en problemas? ¿Cómo podríamos protegernos? Porque seguramente nos van a echar la culpa a nosotros. ay, qué buen caso, ¿eh? Bien, está Sí. bien interesante. Sí, está rudo este, ¿eh? Miren, obviamente, yo creo que lo correcto lo hicieron ustedes, ¿eh?
no podemos compartir diagnósticos a capital humano. Ahora, si estamos hablando de una discapacidad física evidente, pues ahí es más que obvio, ¿no? Decirle a capital humano. Inclusive, yo les voy a compartir una cosa que hacemos. Cuando llega un candidato a examen de ingreso, lo vemos que tiene perfil o que cumple criterios como algún tipo de discapacidad. Lo primero que hacemos es involucrar al área de seguridad, al área laboral. Se les dice, oye, mira, tengo un caso, un paciente que le falta una mano, un ojo, no ve, está cieguito, un oído, etcétera. Y desde ahí logramos o procuramos involucrarlo, porque efectivamente luego cuando salta algún tipo de responsabilidad o alguna omisión, ¿quién tiene la culpa? El servicio médico. Entonces, oye, espérate, seguridad, te advertí, inclusive tenemos un formato donde tiene que llenar cada una de las áreas, como poner un comentario en particular y prácticamente bajo ese comité se toma la decisión de meter o no a esta persona, de incluir o no a la persona. Ahora, no se abre a todo el mundo, ni se abre a cualquiera de los laborales, ni a cualquier capital humano. Normalmente estos casos ya se tocan como de una forma más específica con pues, altos rangos o con gente que tenga la conciencia de ser muy discrecional. Creo que esto les puede evitar este tipo de problemas, ¿eh? Y ahí no hay nada de que, no, pues que yo ni sabía y pues fue el servicio médico, no, espérame. Aquí hicimos el comité lo sesionó y todos estuvimos de acuerdo o aclaramos, ¿no? ¿no? Nada de que yo sabía y tú sí no sabías. Ahora, no sé, me voy a aventurar. Tal vez este caso sea, o es muy común que sea tipo VIH, o que tenga ahí algo neurológico o algo así. Efectivamente, sí necesitamos mucha discreción. Yo también soy de la idea de que no le digamos a cualquiera de capital humano, pero hasta cierto punto sí hay que acercarnos con ellos. Y no sé si esto sí él puede demandar, sí los puede meter en un problema legal, pero esto de que les echen la culpa a ustedes y que ustedes digan, no, pues yo no fui, que fue aquel y todo, pues es muy raro, porque además la verdad hay personas que ellos mismos dicen, oiga, es que fue el servicio médico el que dio mi diagnóstico. Oye, ¿tú le has dicho a alguien más? No, a nadie. Oye, ¿por qué aquí tu compadre sabe que tú tienes? Ah, bueno, pues este es mi compadre. ¿Y tú crees que tu compadre no le dijo a nadie más? Entonces, no sé, Doc, aquí si tiene algún comentario. Claro, importantísimo. Y esto es regla de oro y yo no me canso de repetírsela a mis coordinadores. Las palabras se las lleva el viento y lo que está escrito, escrito está. Desde que ustedes tengan muy bien hecha una historia clínica, desde que ustedes tengan unas muy buenas anotaciones que es lastimoso ver cómo a veces los servicios médicos se convierten solamente en bitácoras, ¿no? No, nosotros somos expedientes clínicos. Si en el expediente clínico está recabada la información de manera correcta, firmada, sellada, foliada, con fecha y demás, si está ingresada en el software, que hay un sello por día, hora y quién lo generó, ese es nuestro respaldo para cualquier asunto legal. Súper importante tener las constancias de aptitud. Si en su constancia de aptitud ustedes la firmaron originalmente, dice apto y no dice ninguna consideración, ninguna observación, ningún diagnóstico, no hay sustento para que digan que nosotros transmitimos esa información, porque nuestra forma de comunicación está dada a través de lo documental. Si ya van a decir, es que usted fue y dijo, es muy difícil debatir en términos legales lo que yo dije o no dije. Claro. Lo que miran los abogados, lo que ve el juez, es lo que está escrito. Si hay una buena historia clínica que está cumpliendo con todos los requisitos normativos del expediente clínico, no tendría por qué existir ningún problema. Y la persona puede decir misa, pero mi expediente me respalda. Entonces, Claro. al igual que cualquier otro caso, es la ley de oro. Si en su constancia de aptitud no dice absolutamente ningún diagnóstico, ni está rechazado por parte del servicio médico, ni hay ningún tema, no tendrían por qué decir que el servicio médico fue el que dijo su información sensible. Claro, ¿No? claro, ¿Está ya de acuerdo? aplica. ¿Está de acuerdo, Doc? De acuerdísimo, Doc, gracias. Ahí al contrario, ahora tú compruébame que yo dije. Ay, pues ya, Así es, ya no hay forma. así es.
Ires y diretes en términos legales no tienen peso. Pesan los documentos, pesan Sí, es testimonios. correcto, correcto. El resto de que tú dijiste, yo te dije, él me dijo, eso no tiene peso legal, ¿no? Bien, bien, bien. Importantísimo hacer un llamado de atención a requisiten bien sus historias clínicas. Sí, por cierto. Bien, Listo. muy bien, También Hashtag. sí. el doctora Mauri Sánchez también pregunta, ¿algún límite superior en cuanto a la temperatura para que pueda continuar laborando en su área de trabajo una embarazada? Ah, sí, claro. Por aquí se la contesté directo en el chat. Mire, yo lo que le comentaba es que tenemos una tabla de referencia en la NOM 15 sobre temperaturas, ¿no? Elevadas. Es como la que puede ser, la que podemos considerar nada más como referencia, pero yo me voy más allá. Consideren el gasto calórico que tiene, o sea, no solo por la temperatura que puede haber en el área o en el ambiente, sino el gasto calórico, que esto incrementa mucho más el riesgo. Las características del ambiente del lugar, como los recambios hora en flujos de aire, cómo está la ventilación, si es alguna temperatura controlada, me pasa mucho en los laboratorios de pruebas, cómo está la sensación térmica, que es diferente a la temperatura ambiental, cómo está la humedad relativa del área, etcétera. O sea, a lo que voy es que no nos enfoquemos únicamente en la cifra de una temperatura, sino sumar todo, y esto ya sea para una temperatura elevada o baja, o sea, consideren todo, no nada más decir, está a 28 grados, ya la voy a mover, no, puede estar a 22 grados, pero el gasto calórico es muy intenso, no hay recambios de aire, no hay condiciones ambientales adecuadas, no hay nada, ahí desde ahí, oye, esta mujer está embarazada, vamos a moverla, oye, pero si la temperatura está dentro del límite de la NOM, sí, pero todo lo demás no la ayuda, vámonos. Y obviamente a temperatura más alta no puede estar, a temperatura inferior, pues no puede estar una embarazada, como nos dicta el artículo 58 del Reglamento Federal, ¿no? Ok, muy No. bien. Continuando, pregunta espectador anónimo, si una trabajadora embarazada oculta su embarazo por más de 5 meses, ¿se puede dar de baja por omitir esa información? No se nota porque usan batas y son holgadas hasta que empezó a sangrar en el tercer turno. ¿Cómo protegernos? Bien, pues miren, aunado al buen comentario que hizo la doc, cuando ustedes hagan una nota de urgencia de que llegue ella con el sangrado y lo que sea, vale la pena ahí documentar bien que omitió o no dio aviso de forma oportuna sobre su estado de gestación y que acaba de llegar en estas condiciones, con este cuadro clínico, con esta urgencia obstétrica y que acaba de notificar su embarazo. Lo ponen ahí por escrito y listo. En mi nota de atención médica de urgencia, en el envío, y ya, ahí ustedes están actuando y se puede considerar falta de providez para ella, ¿no? Y que sí, ya lo vimos en la parte de la historia clínica y eso, que pues sí tiene implicación legal para ella, ¿no? Así es, importante, nuevamente, lo que escriban en la historia clínica es lo que tiene validez. Si está en una bitácora, no. Si está en el expediente de la trabajadora, sí. De hecho, puso para complementar esta misma persona. En este caso fue Seguridad de Higiene quien le dio el diagnóstico a gerente de RH y este lo comentó en una junta con otra persona más. Al final me dijeron que podíamos compartir el diagnóstico con el gerente y él sabía qué hacía con esta y si lo daba de baja o no, ya que no era nuestro problema. El asociado no tenía el diagnóstico a su ingreso. No, pues no es correcto. O sea, no puedes, en teoría no puedes dar de baja a alguien porque está embarazada. Es que está embarazada y no nos dijo la va a correr. Yo quiero ver que se echen ese round. O sea, que la corran, salves de poder si pueden, pero si ella se va a la Junta Federal ahí, la Secretaría, o sea, van a meter una broncononona, ¿eh? O sea, si le estoy corriendo porque estaba embarazada, olvídense. O sea, ya les estoy diciendo de la discriminación y pueden tener un problema legal importante, ¿no? Entonces, ahora recuerdo nada más una cosa, el embarazo no se considera una patología. O sea, oye, es que le dijo a alguien de seguridad y el gerente sabe y todo el mundo sabe, pues sí, está embarazada. O sea, no es una enfermedad, ni es algo raro, ni es algo ahí para hacerle, para hacer menos a la trabajadora, ¿no? Está embarazada simplemente. ¿Sale? Muy bien. De parte de
la doctora Yadira Garrido, perdón, pregunta, si tengo una embarazada y está con amenazas de parto prematuro y el IMSS ya no da incapacidad, ¿cómo se debe actuar? Muy bien, ahí, Doc, yo te sugiero que seas un poquito más enérgica. Te lo voy a contar desde mi trinchera, tal vez no sea la mejor práctica, pero involucra al sindicato. Oye, sindicato, tengo a una de tus trabajadoras que está así, la tengo, pues no está en condiciones adecuadas para estar aquí en la planta, es más riesgo para ella y su bebé. Necesito que me ayudes. ¿Dónde está tu comisionado ante el IMSS? ¿Dónde está tu delegado? Vamos a presentar el caso. Hay que mover ahí, hay que sacudir hilos para protegerla, Doc. Lo que yo te podría sugerir. Y normalmente el sindicato es bravo, ya saben. Sí se ponen las pilas, en algunos casos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. ¿Alguien más tiene otra pregunta?